Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí saludarle en este inicio de este webinar. Mi nombre es Felipe Pizarro. Soy subcoordinador del área de desarrollo curricular de acá de la unidad de currículum y evaluación. Quisiera, cierto, enviarle en primera instancia un especial saludo de parte de nuestra coordinadora nacional de acá de la UCE, Viviana Castillo Contreras, que nos desea que tengamos un enriquecedor y productivo encuentro sobre aspectos curriculares, cierto, de gran importancia para la gestión del currículum en los centros educativos. El webinar Gestión Curricular en el contexto de la reactivación educativa tiene por objeto, ¿cierto?, reflexionar en torno a las principales características de la gestión curricular, las oportunidades y fortalezas que nuestro currículum hoy ofrece, ¿cierto? Y también, por supuesto, las tomas de decisiones contextualizadas y pertinentes en el marco de la reactivación educativa. En esta instancia nos va a acompañar en primer lugar Cristian Esperidión, quien es profesor de inglés y es coordinador interdisciplinar de áreas específicas de acá de la UCE, y Rodrigo Velázquez, quien es profesor de filosofía y coordinador interdisciplinar del área de humanidades. En términos metodológicos, ¿cierto? A medida que avance la presentación, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat, ¿cierto? Y en la medida de lo posible, ¿cierto? Si es que el tiempo no alcanza, vamos a ir intentando responder algunas de ellas, ¿ya? Sin ir más lejos, entonces, les dejo a continuación con Cristian Esperidión, que dará apertura a este webinar. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como bien se mencionaba, hoy día vamos a tocar temas tanto de apropiación y gestión curricular en el contexto de la reactivación integral de aprendizaje. Para esto nos vamos a enfocar en tres grandes temáticas. Primero vamos a abordar elementos relevantes de la apropiación curricular para posteriormente relacionarla con la gestión curricular en el marco de la priorización curricular, que actualmente es el elemento prescriptivo que está en las escuelas hasta el año 2025. Y finalmente vamos a realizar una actividad práctica enfocado en visibilizar ciertas experiencias de gestión curricular desde la priorización curricular y sus principios. Para comenzar, queremos dar una actividad práctica y poder visualizar qué entendemos por gestión curricular. Esto desde su experiencia. Por lo mismo, les solicitamos que a través de sus celulares puedan entrar al código QR y pensar en tres conceptos que se relacionan con la gestión curricular. Para esto, les invitamos a tomar la cámara de su celular, ingresar el código QR que aparece en la lámina y posteriormente los va a enviar a la aplicación de Menti, donde ustedes tienen que colocar tres conceptos de lo que entienden por gestión curricular. Dejaré un par de minutos para que puedan entrar al link, como también responder la pregunta. Nos gustaría visualizar un poco las respuestas que ustedes han colocado en la aplicación. Aquí podemos ver cómo van cambiando porque todavía tenemos personas que están respondiendo. Sin embargo, podemos ver que conceptos como planificación, aprendizajes, evaluación, mejora, monitoreo, lineamientos, planificación de clase, em, evaluación, contextualización,
Son conceptos claves y todos los conceptos que podemos visualizar acá están relacionados con la gestión curricular. Agradecemos su respuesta y podemos ver tanto su motivación debido a que hay 88 personas que ya han podido responder esto. Dentro de los elementos considerables de la respuesta acá, quiero que pongamos un poco de atención al concepto de apropiación, debido a que el concepto de apropiación está totalmente ligado con el proceso de gestión. El proceso de apropiación, este puede ser visto y puede ser comprendido, como lo podemos visualizar en la próxima lámina, como el proceso donde una comunidad educativa, específicamente poniendo atención en el cuerpo docente, comprende, analiza, reflexiona y contextualiza el marco prescriptivo. Para esto podemos definir ciertas prácticas, las cuales pueden ser visualizadas como tanto prácticas externas, institucionales o personales, para poder acompañar los procesos de apropiación curricular. Al referirme a prácticas externas, podemos visualizar, por ejemplo, ciertas acciones formativas del CPIP, algunos cursos de capacitación que la escuela pueda contratar y también procesos de actualización curricular. Todos estos procesos son claves para la apropiación que nosotros tenemos del currículum desde acciones externas. También tenemos ciertas acciones institucionales que pueden ayudar al fortalecimiento de la apropiación curricular, como son los consejos de profesores, los proyectos interdisciplinares que puedan lograr en la escuela, como también grandes jornadas que se pueden hacer de planificación durante el año para acompañar los procesos educativos. Y finalmente, también tenemos prácticas personales de apropiación curricular, como son la toma de decisiones en el aula, lo que es la planificación anual o también lo que podría ser la planificación mensual. Todos estos procesos de apropiación requieren que los y las docentes se empapen del currículum, lo conozcan, para poder contextualizar el marco prescriptivo dependiendo de lo que la escuela necesite. Todo esto, este proceso de apropiación, nos lleva a un proceso de gestión curricular, el cual ya es el proceso de toma de decisiones en relación al qué, al cómo y cuándo enseñar. Para esto ponemos ciertos documentos a disposición para poder apoyar la apropiación curricular. Este código QR que ustedes pueden ver en pantalla los va a enviar al documento de gestión curricular para la reactivación de aprendizajes, donde acá se entregan ciertos lineamientos para poder trabajar en el aula, como también ciertas preguntas que pueden ser trabajadas. También en este documento se muestran los principios de la priorización curricular que están ligados tanto con la apropiación como la gestión del currículo. También en la página de Currículum Nacional tenemos ciertos documentos, como es un documento de integración de aprendizajes, donde se presenta lo que es la estrategia de integración de aprendizajes para fortalecer los procesos educativos en el aula, y también la reactivación de aprendizajes tanto en lenguaje y matemáticas, sobre todo pensando en los procesos post-pandemia. De estas perspectivas de apropiación, tenemos 4 elementos claves que nos gustaría mencionar. Es una implementación que va más allá del currículum, más allá del marco prescriptivo, debido a que el currículum no se implementa. Nosotros no copiamos y pegamos lo que hacemos en el currículum, sino es un currículum que se gestiona, un proceso que implica una traducción, una interpretación. Es muy clave contextualizarlo y por lo mismo este proceso de apropiación requiere mucho la reflexión que tenemos sobre el currículum. También poner en el centro al cuerpo docente y a los equipos pedagógicos, debido a que cumplen una función constructiva desde la prescripción nacional. La prescripción nacional dice A, pero la idea es que esta gestión del currículum se reconstruya y se resignifique. Por lo mismo, tenemos una visibilización de la permanente gestión que se desarrolla en los procesos del establecimiento educativo. Aquí tenemos que mencionar que tanto la apropiación como gestión del currículum no son procesos establecidos durante el año, sino que son procesos que ocurren constantemente durante todos los procesos educativos. Y finalmente, tenemos la contextualización y la planificación pertinente centrado de las necesidades educativas del establecimiento. Estas son un elemento clave para los procesos educativos, por lo mismo que las necesidades educativas se ponen en el centro para posteriormente gestionar el currículum desde lo que la escuela requiera. Para esto, los proyectos educativos institucionales son clave debido a que delimitan cuál es la misión y tanto la visión del establecimiento. En esta lámina podemos también visualizar cuáles van a ser los niveles de gestión que nosotros queremos mostrar y que queremos que puedan trabajar en la escuela.
En primera instancia, tenemos un nivel macro, donde se encuentran las bases curriculares, los planes de estudio y los programas, como también la actualización de la priorización curricular, que son los elementos que surgen desde el Ministerio de Educación, donde actualmente tenemos como elemento mandatorio las bases y la priorización curricular, pero también se entregan sugerencias de planes y programas de estudio, los cuales pueden ser flexibilizados por las escuelas. Tanto a nivel meso como a nivel escuela, tenemos los instrumentos del proyecto educativo, los PME, los proyectos curriculares y los programas propios. Aquí ya podemos visualizar unos primeros instrumentos de cómo la prescripción nacional se puede llevar a la escuela y puede comenzar los procesos de gestión del currículum, tanto a nivel directivo como a nivel docente. Y finalmente, tanto los instrumentos micro, que son los instrumentos que nosotros los relacionamos directamente con el aula, están los proyectos pedagógicos que puede realizar una escuela, los diagnósticos de curso, diagnósticos que son clave no solamente a inicio de año, sino también para monitorear los procesos que ocurren durante un año escolar, las planificaciones de aulas que nos entregan ciertas sugerencias y cierta organización de los procesos educativos, y finalmente las adaptaciones curriculares que sean fomentadas en las escuelas para que los y las docentes puedan llevar este trabajo al aula. Ahora los dejo con Rodrigo Velázquez, quien va a discutir un poco respecto a gestión curricular en el marco de la priorización curricular. No te escucha, Rodrigo. Ahora sí, ¿me escuchas mejor? Un poco mejor. Voy a hablar un poco más fuerte, entonces, perdón por el problema con el- estamos muy contentos de poder compartir y pudimos estar trabajando con ustedes. Aprovecho de saludar a algunas de las figuras Lo siento, Rodrigo, pero todavía se escucha un poco bajo. de ya hablar de nuevo. ¿Sí? ¿Mejor? Mucho mejor. Gracias. Perfecto, ya. Repito entonces el saludo a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, estar participando. Bueno, veo el chat muy rápidamente. Hay gente de Calama, Antofagasta, Coquimbo, Quillón, el Biobío, Antofagasta, Chihuayante, en fin. No podemos saludar a todo el mundo, pero les agradecemos profundamente que estén hoy con nosotros para poder reflexionar un poco respecto de esta gestión curricular y lo que yo voy a tratar particularmente en el marco de la priorización. Avancemos. En esta lámina podemos ver un poco el resumen de lo que estaba señalando Cristian anteriormente, eh, con dos elementos nuevos, los conceptos de diseño y desarrollo curricular. Uno podría pensar que la gestión curricular corresponde a un conjunto de prácticas y decisiones que movilizan los procesos de diseño y desarrollo curricular. Por diseño curricular, construcción o el origen de donde viene nuestro currículum, que tiene distintos niveles, que eso es importante también tenerlo en cuenta. Podemos pensar desde el nivel macro, que tiene que ver con la elaboración del currículum que surge, por supuesto, con iteraciones con distintas factorías desde la unidad de currículum y evaluación, pero también podemos pensar en las planificaciones de clases como ejemplos de ese diseño curricular. Como decía Cristian, en el caso de la planificación, la resignificación o reinterpretación del currículum es muy importante. Y por eso me imagino que recordamos el Menti que vimos hace unos minutos, el concepto de planificación estaba ahí al centro, parecía ser lo más importante o el concepto con el que más asociamos el término de gestión curricular. Y por otra parte, el desarrollo curricular es otra de las etapas de este proceso de gestión curricular y corresponde al despliegue, a la implementación, al desarrollo, valga la redundancia, de ese diseño en la práctica misma. Em, Estos dos procesos o estas dos etapas de diseño curricular y de desarrollo curricular están atravesados entonces por estos elementos que son la apropiación, la contextualización, la autonomía, las responsabilidades profesionales y se cierra así entonces este ciclo continuo de gestión. Cuando hablamos de apropiación es fundamental tener en cuenta que la apropiación del currículum apunta inicial y tal vez fundamentalmente a los sentidos del currículum. Si pensamos en nuestras bases curriculares, a los propósitos formativos de cada asignatura, a ese horizonte de sentido que aparece declarado ahí. La contextualización es un elemento indispensable, vamos a trabajarlo un poco después, así que me lo salto. También tenemos que tener en cuenta la autonomía y los espacios de flexibilidad para que esa gestión curricular efectivamente ocurra y, por supuesto, las responsabilidades
profesionales y también vamos a hablar de la profesionalidad docente, así que también me lo salto por ahora. Estos elementos entonces son indispensables para que ocurra este proceso de gestión curricular. Avanzamos. Podemos pensar en la priorización curricular como una forma de gestionar el currículum, como una propuesta de gestión curricular. Solo para hacer una pequeña síntesis, nuestra actualización de la priorización curricular prioriza algunos objetivos en base a algunos criterios, luego clasifica los objetivos de aprendizajes en basales, complementarios y transversales, y por último, promueve la integración de aprendizaje intradisciplinarmente e interdisciplinarmente. Desde esa perspectiva, entonces, insisto, podemos entender la priorización curricular como una forma, como una apuesta por gestionar el currículum para articular de mejor forma el aprendizaje, para dar mayor sentido, para poder facilitar esos procesos de gestión que cada una y uno de ustedes lleva a cabo en sus tareas cotidianas. Avancemos. En particular, lo que hoy día me toca comentarles es la importancia de poder hacer una gestión curricular a partir de los principios de esta priorización. Dejemos los 4 principios de inmediato. Como les decía anteriormente, en buena medida la apropiación del currículum parte, y es fundamental hacerlo así, partir por los principios, por los principios, por el espíritu, en cada caso, de la prescripción curricular que corresponda. Y en este caso, entonces, estos 4 principios, que son bienestar, comunidad y salud mental, contextualización, integración de aprendizajes y profesionalidad docente, son principios que no solo guiaron la construcción de la priorización curricular, sino que además pensamos que que pueden ser elementos de la gestión curricular. O dicho de otro modo, estos principios se pueden operacionalizar en prácticas, en acciones y en actividades de la gestión curricular para poder desarrollar ese proceso de desarrollo curricular de manera coherente con el diseño que está propuesto. Avancemos entonces, ahora vamos a ver en detalle cada uno de los principios. En primer lugar, partimos con integración de aprendizajes. La integración de aprendizajes aquí está entendida como un mecanismo curricular didáctico o didáctico pedagógico para poder articular objetivos de aprendizajes entre distintas asignaturas y dentro de una misma asignatura. Por eso hablamos de una integración intradisciplinar e interdisciplinar. Tienen finalidades que pueden ser completamente compatibles, pero distinguibles. Una puede ser para desarrollar aprendizajes profundos cuando se trata de articular entre distintas asignaturas, o para reactivar integralmente los aprendizajes cuando, como profesoras o profesores, tomamos objetivos del año anterior y los reforzamos porque sabemos que son importantes para asegurar la trayectoria educativa. Y a propósito de la trayectoria, entonces pueden ser al interior de un curso o pueden ser pensando en cursos anteriores, como aparece en la lámina. Y esa modalidad entonces puede ser intradisciplinar e interdisciplinar. En este caso, la gran virtud de la integración de aprendizajes como práctica pedagógica es la posibilidad de ofrecer experiencias de aprendizaje más complejas y que respondan de mejor manera a los fenómenos de la realidad, a los fenómenos a los que se enfrentan nuestras y nuestros estudiantes. Sabemos que la realidad es compleja y por lo tanto una sola asignatura difícilmente va a dar respuesta a aquellas preguntas que surgen en las trayectorias educativas de nuestras y nuestros estudiantes. Por eso la integración de aprendizaje, además de ser un principio, es también después se transforma en un mecanismo de gestión del currículum. Avanzamos. El principio de convivencia, bienestar y salud mental, es muy importante declarar que este principio surge a partir de la vasta información que levantó la unidad de currículum y evaluación para poder hacer esta actualización de la priorización. Hicimos un montón de grupos, entrevistas, diálogos, estudios de documentos, artículos, etcétera, y era evidente que la convivencia, el bienestar y la salud mental fue un elemento súper importante durante el periodo, o que se vio alterado durante el periodo de la pandemia, y por lo tanto había que hacerse cargo de esta dimensión. Por lo mismo se transformó en un principio rector de la priorización curricular, y creemos que es importante que haya gestión curricular al respecto.
¿Cómo podemos pensar este principio en términos de la gestión curricular? Aparecen ahí algunas opciones. Por ejemplo, priorizando y visibilizando los aprendizajes transversales, los OAT. Esa es una posibilidad para poder enfocarse en aquellos aprendizajes que apuntan directamente al bienestar, al autocuidado, al autoconocimiento, a la convivencia, al desarrollo y la adquisición de ciertos valores, etc. Por lo mismo, en segundo lugar, la visibilización de las actitudes. De pronto, por distintas razones, nos podemos enfocar como docentes más bien en el contenido de nuestras asignaturas, pero también es importante darle cabida y destacar las actitudes que están dentro de nuestras asignaturas, dentro de los objetivos de nuestras asignaturas, porque este componente actitudinal en general apunta a la dimensión valórica o conductual y por lo tanto también es importante. Otra alternativa para desarrollar la gestión curricular de este principio es darle un rol central a la asignatura de orientación. La asignatura de orientación, eh, en el marco de esta priorización, toma un papel preponderante porque precisamente buena parte de sus aprendizajes están orientados hacia el bienestar, el aprendizaje de la convivencia, el buen trato, el respeto, etc. Y en ese sentido, entonces, los objetivos de aprendizaje transversal, las actitudes, pero también el rol, pero también la asignatura de orientación pueden operar como elementos integradores en el marco, y aquí hago la nota al pie, de la integración de aprendizaje. Recordemos que la integración de aprendizajes tiene dos elementos fundamentales, que es el elemento integrador y el propósito formativo. Y llamamos elemento integrador a aquel aprendizaje, experiencia, en este caso puede ser un objetivo de orientación o un objetivo transversal o una actitud, que es capaz de convocar a más de una asignatura o o a otros aprendizajes para poder hacer esta integración, articular distintos objetivos. Avancemos. El principio de contextualización, y aparecía en el diagrama que compartimos inicialmente, es muy importante para la gestión curricular que haya efectivamente posibilidades de contextualización. Es decir, que eh, el desarrollo del currículum no sea simplemente una imposición completamente vertical, sino que hayan espacios que exijan y que permitan contextualizar, resignificar y enriquecer el diseño curricular. En ese sentido, entonces, pensamos, por ejemplo, que el proyecto educativo institucional, los espacios de flexibilidad curricular, tener en consideración los contextos de enseñanza, son elementos que invitan a la contextualización. Es necesario que como profesoras, profesores, docentes o trabajadores de la educación, tengamos en consideración quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades, cómo es el contexto en el que viven, cuál es el contexto de la escuela, y desde esa perspectiva, entonces, teniendo esa información a la mano, podemos hacer una gestión curricular más contextualizada y, por lo tanto, dotar de mayor pertinencia y significatividad los procesos de aprendizaje. Avanzamos. Por último, el principio de profesionalidad docente también surgió en esta priorización curricular como un elemento fundamental. Reconocemos que profesoras y profesores son profesionales en la medida en que toman decisiones pedagógicas a diario. Quizá, no sé si a cada momento, pero muy seguido durante el día, eh, uno o una está tomando decisiones cuando, por ejemplo, seleccionamos un contenido, escogemos un recurso de aprendizaje. Todos esos son ejemplos de gestión curricular pensando en la profesionalidad docente. ¿Cómo podemos movilizar y darle aún más potencia a este principio? ¿Cómo podemos gestionar curricularmente esta idea de profesionalidad docente? Por ejemplo, a través de el fomento de la reflexión pedagógica en espacios formales e informales con nuestras y nuestros colegas. Por ejemplo, levantando diagnósticos rigurosos a propósito de la contextualización para saber quiénes son nuestras y nuestros estudiantes. Em, a propósito de lo que aparecía al principio de la apropiación curricular, fortaleciendo nuestra comprensión, nuestra asimilación, nuestra mirada, nuestra reinterpretación del currículum para poder tomar definiciones curriculares contextualizadas. Estos cuatro principios los presentamos de manera separada, pero el mismo relato que he ido haciendo ahora da cuenta de que están íntimamente relacionados.
La profesionalidad docente atraviesa, por cierto, los otros tres principios: la posibilidad de gestionar el currículum en vista de la convivencia, el bienestar y la salud mental, o para integrar aprendizajes, sin duda que tiene que responder a este concepto de profesionalidad docente. Avanzamos. Bueno, y aquí, a modo de síntesis, es un mapa un poco extenso, pero creemos que se comprende. Cuando hablamos de gestión curricular, entonces, pensamos que esta gestión curricular puede ocurrir a partir de dos procesos fundamentales. En primer lugar, a partir de los diagnósticos de aprendizajes, y en segundo lugar, a partir de la contextualización. Parto por arriba. Cuando hablamos de los diagnósticos de aprendizajes, estamos entrando en el campo de la evaluación. Como profesoras o profesores, tenemos que considerar las evaluaciones de aula y las evaluaciones externas como fuentes importantes de información para saber qué están aprendiendo nuestras y nuestros estudiantes, cuáles son las dificultades que están presentando y cuáles son las potencialidades que también tienen. En ese sentido, la priorización curricular está muy, muy compenetrada con el decreto 67 de evaluación y con el espíritu que tiene ese decreto, que entiende la evaluación como una práctica que permite levantar información para tomar decisiones pedagógicas. Por lo tanto, cuando hacemos gestión curricular, como aparecía en el mente del inicio, cuando planificamos, cuando tomamos decisiones administrativas, cuando tomamos decisiones dentro de una clase para poder profundizar un u otro conocimiento, es importante que tengamos a la vista información. Y como docentes, uno está constantemente levantando esa información. Hay que buscar ahí, ¿no es cierto?, los modos para poder sistematizarla, para poder tenerla siempre presente y tomar las mejores decisiones pedagógicas posibles. Y en segundo lugar, el otro lado nos habla de la contextualización. Hacemos gestión curricular siempre pensando en el contexto. Podemos considerar nuestros proyectos educativos institucionales, las características y necesidades de nuestros estudiantes, por supuesto relacionado con lo anterior, los diagnósticos de aprendizaje. Y esa contextualización permite identificar las necesidades de nuestro contexto y nos permite ofrecer u otorgar mayor pertinencia al proceso formativo. Es indispensable entonces conocer el contexto como profesor constantemente en esta ciencia. Disculpa por interrumpir, Rodrigo, se escucha un poco bajo esta última parte. Ahora sí, Todavía se escucha bajo. No se escucha en este momento. y ahora se escucha. Ahora se escucha. Muchas gracias. Perfecto, ya. Estoy a punto de terminar con mi parte, así que vamos bien. Les decía que a partir de estos diagnósticos de aprendizaje y esta contextualización, que son parte de la práctica docente con la que hacemos gestión curricular, tomamos decisiones pedagógico-curriculares sobre, por ejemplo, integrar asignaturas, hacer integración de aprendizaje intradisciplinar, interdisciplinar, para tomar o retomar objetivos de aprendizaje de años anteriores, etc. Con eso, lo que se busca finalmente es poder asegurar las trayectorias de aprendizaje, que es el último concepto que aparece en este mapa conceptual. Priorización curricular, en tanto forma de gestión curricular, busca asegurar que las trayectorias de aprendizaje sean sólidas, robustas para nuestras y nuestros estudiantes. Y como vemos ahí, eh, no es algo que esté asegurado, sino que estamos constantemente dándole la vuelta. Cuando estamos definiendo esas trayectorias de aprendizaje, estamos nuevamente haciendo gestión curricular y por eso está puesto como un proceso cíclico, es decir, que vuelve al principio y vuelve a comenzar. Estamos constantemente en este proceso de gestión curricular. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en esta última parte del webinar queremos, primero que todo, compartir ciertas experiencias de gestión curricular, como también queremos escucharle a ustedes y también poder compartir entre todos experiencias de gestión curricular. Por lo mismo, tenemos un video que fue enviado del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, donde nos pueden compartir ciertas experiencias de gestión curricular desde algunos principios de la priorización curricular. Hola, ¿cómo están? Desde acá, desde el territorio de Colchagua, del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua.
Nosotros desde que comenzamos, ¿cierto?, hemos trabajado la priorización curricular en dos principios. El primero, lo que tiene que ver con la profesionalidad docente, donde hemos trabajado una línea súper clara durante este tiempo. En primer lugar, a través del estudio de clase, acción y estrategia que se trabajan con profesores de matemática. Por otro lado, trabajamos con la sociedad civil, lo que se refiere en este caso con la Comunidad de Ingenio, con la Universidad de Chile. Por último, también trabajamos con lo que tiene que ver el FabLab, que es un laboratorio de ideas que trabajamos con la Universidad Federico Santa María. Y por último, con las redes de lenguaje y matemática. Estas cuatro iniciativas, lo que es la profesionalización docente, busca potenciar lo que son las competencias disciplinares de nuestro docente. Porque creemos y estamos convencidos que tras eso se puede lograr efectivamente que nuestros estudiantes tengan habilidades y competencias para un siglo XXI. Y el segundo principio que nosotros trabajamos es la integración del aprendizaje, y en eso estamos con un gran desafío. Este es nuestro tercer año con una plataforma de seguimiento a la cobertura curricular, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es un seguimiento para saber si nuestros establecimientos han logrado implementar la cobertura en otros establecimientos. Eso es lo que hemos hecho en Colchagua, territorio de tradición. Hola, ¿cómo están? Y finalmente, también queremos mostrar una experiencia que nace del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso para posteriormente pasar a una actividad práctica donde nosotros podamos escucharles a ustedes y así podamos también compartir entre todos y todas ciertas experiencias de gestión curricular desde la priorización curricular. En el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, la Unidad de Apoyo Técnico-Pedagógica desarrolla y fortalece la gestión curricular en el territorio a través de los 4 principios de la priorización curricular. El bienestar, la convivencia y la salud mental son aspectos fundamentales dentro de la priorización curricular, ya que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que las acciones de formación integral están diseñadas y direccionadas para ofrecer espacios y actividades de desarrollo artístico y deportivo, desarrollo del pensamiento científico y crítico, de la concientización del cuidado del medio ambiente, del desarrollo de habilidades socioemocionales y de inteligencia emocional, lo que permite a nuestros estudiantes desarrollarse de manera integral y sana. Desde la asesoría directa y en red, nuestras coordinadoras de mejora continua promueven la gestión curricular en los equipos directivos, docentes y comunidades educativas, fortaleciendo estrategias para mejorar las prácticas pedagógicas y articulando conocimientos, habilidades y actitudes curriculares. Desde el área de desarrollo personal docente, queremos fortalecer el desempeño profesional de todos nuestros actores claves del sistema educativo. ¿A través de qué? De capacitaciones, formación, que nosotros como áreas queremos ir abordando, en específico con los docentes que están trabajando en nuestro sistema educativo. En el servicio Bueno, y finalmente queremos tener un momento de poder compartir experiencias. También queremos no solo poder presentar información, sino hacer un trabajo un poco más práctico para compartir ciertas experiencias de gestión curricular. Por lo mismo, queremos invitarles a responder esta pregunta. ¿Qué ejemplos de gestión curricular de alguno de los principios de la actualización de la priorización reconocemos en estas prácticas? Para esto, les pedimos por favor que escaneen el código QR. También en este momento estoy colocando un link para que ustedes puedan entrar. Y aquí ustedes van a visualizar los 4 principios de la priorización curricular. La idea es que ustedes puedan, debajo de alguno de ellos, colocar algún ejemplo de alguna experiencia de gestión de la priorización curricular en base a alguno de los principios, y así también podamos compartir alguna experiencia y nos llevemos ciertas acciones que se están realizando en alguna parte del país y que nos puedan servir para poder fortalecer nuestro proceso de gestión curricular en la escuela. Les dejaré alrededor de un par de minutos para que puedan responder esta pregunta.
Finalmente, como podemos visualizar acá en la pantalla que estoy compartiendo, se están levantando algunas experiencias muy interesantes desde los principios de la priorización curricular. Por ejemplo, podemos ver acá tanto que se puede ocupar una hora de la jornada escolar completa para realizar talleres, como también proyectos de gusto de lectura. Tanto docentes han compartido estrategias ligadas con la estrategia de lectura, escritura y comunicación. También podemos visualizar acá más abajo respecto al principio de convivencia, bienestar y salud mental, un cierto aumento de horas para la asignatura de orientación con plan socioemocional, como también contar con dupla de psicólogos que realizan talleres socioemocionales. Agradecemos todas sus respuestas debido a que compartir esta experiencia es clave para que podamos levantar ciertas estrategias de tanto de integración como convivencia, contextualización y profesionalidad en los establecimientos. Y como siempre, como bien sabemos y como bien dijo Rodrigo, el compartir experiencia también son elementos claves dentro de la gestión del currículum. También podemos visualizar tanto, aquí voy a bajar un poco las respuestas para que todos podamos tener acceso a ellas. También respecto al principio de contextualización, mejorar el reglamento de convivencia escolar. Y también desarrollar talleres forjadores ambientales por el contexto de CIMA Región y con el sello ambiental. Un trabajo articulado de docentes de diferentes ciclos, plan de aprendizaje y servicio vinculado con el territorio, clases en el entorno, aplicaciones en clases de matemática, lo cual es clave para poder incluir tanto el entorno y a las comunidades dentro de los procesos educativos. También tenemos el principio de profesionalidad docente, donde, por ejemplo, vemos el uso de jornadas de reflexión, talleres colaborativos, trabajo con las comunidades de aprendizajes, hitos pedagógicos como instancia de trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Ahí solo recordar que el principio de profesionalidad docente fortalece la colaboración entre docentes, como también las jornadas de trabajo específico para que docentes puedan trabajar y así generar estrategias que van ligadas con la integración de aprendizajes, como podemos visualizar al lado, donde tenemos un foco en articulación interdisciplinaria, ciertas salidas pedagógicas, como también programas de apoyo. También brevemente, ya que estamos en la última parte y como también podemos visualizar estas acciones, les invitamos a poder colocar sus preguntas en el chat. Vamos a tener un poco de tiempo para responder algunas de estas, por lo mismo consideramos clave para también tener una instancia de interacción. Ustedes puedan poner la pregunta en el chat y finalmente tener una instancia de diálogo donde podamos responder alguna de estas. Entonces, como bien mencionaba, tenemos como último principio la integración de aprendizajes, donde también tenemos integrar las efemérides a la planificación integrada, aprendizaje más servicios, ciertas metodologías que también son claves. Conocemos que ABP es una metodología muy conocida para la integración de aprendizajes, sin embargo existen otro tipo de metodologías que también pueden ser utilizadas en la sala. También les invitamos a ver el documento de integración de aprendizaje, donde se fortalece la integración de aprendizaje sin dirigir alguna metodología específica, sino que se fortalece la integración de aprendizaje para poder ser usado con distintos tipos de metodologías. Entonces, finalmente, también les voy a mostrar un poco más abajo cuáles han sido las experiencias para que podamos visibilizarlas y así también poder tomarlas para poder llevarlas adecuadamente y contextualizadamente a nuestros centros educativos. Finalmente, lo dejaré con Rodrigo, quien va a intentar responder algunas de las preguntas que vayan colocando en el chat. Por mi parte me despido. Muchas gracias. No se escucha, Rodrigo. Ahora sí, Ahora sí. perfecto, ya. Perdón por los problemas con el audio. Estuve mirando el chat y había unos momentos en que no se escuchaba y me pedían repetir, pero lo acabo de revisar, así que les pido disculpas. Bueno, veíamos el Padlet que proyectaba Cristian y hay muchas ideas, muchas prácticas, muchas experiencias muy interesantes de gestión curricular relacionadas con cada uno de estos principios, lo que nos llena, por supuesto, de alegría poder leer algunas de esas experiencias y que hayan tenido, que sea brevemente, la oportunidad de compartirlas con otras y otros docentes. Hay una pregunta en el chat em, que es de Félix Arena y la voy a leer una parte y trataré de responder. Dice, soy parte de un programa de educación ambiental en el que trabajamos con establecimientos de todo Chile. Sobre el tema de hoy, nuestro gran desafío es integrar y relevar el componente ambiental. Aquí viene la pregunta. Sobre la priorización curricular, ¿hay algún punto que invite o refuerce a la integración de la educación ambiental? Y la respuesta, perdón, es sí. Podríamos pensar, por ejemplo, que el
principios de contextualización invita a incorporar la educación ambiental como un componente fundamental de la experiencia de aprendizaje. Em, Estamos en una situación ambiental compleja en distintos contextos, en distintos territorios, por lo tanto, efectivamente pensamos que la educación ambiental puede ser un elemento que esté en el marco de la priorización curricular y que pueda ser parte de la gestión curricular. Así que la respuesta a esa pregunta es que sí, la integración de la educación ambiental es posible dentro de la priorización, por ejemplo, apelando al principio de contextualización, pero también apelando al principio de integración de aprendizajes. Propósito de las respuestas, podríamos imaginar un proyecto de ABP, un proyecto de aprendizaje-servicio, cuyo foco central sea la educación ambiental, o dicho en palabras más técnicas de la estrategia de integración, cuyo elemento integrador sea la educación ambiental, que el problema, el problema ambiental, pero que la educación ambiental sea un eje articulador de aprendizajes de otras asignaturas, por ejemplo, para hacer un trabajo interdisciplinario, para el desarrollo de proyectos, o que sea parte importante del proyecto educativo de la escuela y por lo tanto por ahí se pueda incorporar. Así que se puede. Y aquí al final dicen que se puede trabajar en planificación integrada en las asignaturas. Exactamente, estoy muy de acuerdo. Sí, hay posibilidades para eso. Por eso es importante apropiarse de estos principios. Creemos que, que han sido apropiados, los ejemplos que ustedes nos muestran dan cuenta de ello. Así que bueno, les invitamos a seguir profundizando en esta apropiación curricular, a seguir mirando los documentos que lanza la UCE y por supuesto les agradecemos el trabajo tremendo que hacen siempre día a día en sus escuelas, eh, gestionando el currículum, que suena de pronto es un término un poco técnico, gestionar el currículum, pero como hemos visto, la gestión curricular es el despliegue, el desarrollo, el diseño que ustedes día a día hacen a través de sus prácticas. Así que, sin más que decir, no hay más preguntas. Creo que podemos cerrar, Cristian. Bien, podemos cerrar. Solo brevemente mencionar que en el chat dejé el acceso tanto al documento de integración de aprendizajes como al documento de gestión curricular. Por si gustan descargarlo, ambos están en PDF. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia, por los problemas técnicos. Este webinar va a ser subido prontamente a la página del Minedu, de la UCE, y ahí van a poder descargarlo, revisarlo, compartirlo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.